Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión pues he decidido hacer este video compartiéndoles un poquito de las cosas que he hecho, que he realizado, que he investigado. Y en esta ocasión pues quiero platicarles de unos dispositivos que se llaman Metayantra y platicarles más o menos la historia de cómo fue su desarrollo y cómo fue que se fueron haciendo pues famosos y demás. Así que bueno, para comenzar, recuerdo que por el año 2006 aproximadamente, entre las curiosidades de mi existencia, estaba investigando acerca de las energías en un nivel físico, en un nivel, podríamos llamarle hasta mágico, esotérico, y ya conocía ciertos fenómenos desde un punto de vista electromagnético, y sin querer, pues di con algo que se conocía como orgonita. Y entonces, investigando sobre la orgonita, investigué que era una especie de mezcla de resina con metal, a la cual se le había agregado un cuarzo, y al parecer pues tenía ciertos efectos sobre la salud y ciertos efectos sobre el medio ambiente. Pero lo realmente extraordinario o preocupante del asunto es que no existía literatura que realmente pudiera yo encontrar científica, sino que era más bien, como muchos de estos temas, una cuestión que era más de fe, que existía mucha información, pero eran copias de copias, y no existía realmente un documento, podríamos llamar científico, que pues lo explicara. Así que bueno, como ya me conocen algunos de ustedes, tiendo a ser demasiado empírico, y entonces pues decidí ir a las resinas, comprar mi resina, comprar viruta de metal, y empecé a hacer mis propias orgonitas. Hasta ahí todo muy bien, pero algo en mi intuición me decía que los elementos estaban muy bonitos, pero que había que hacer ciertas modificaciones, ciertos cambios en estos instrumentos. Entonces fue cuando tuve la idea, que más o menos recuerdo que fue el hecho de, en lugar de poner metal simplemente por ponerle metal, pues utilizar una especie de geometría. Mi idea original era utilizar una especie de figura geométrica como una placa de cobre o algo que más adelante Miguel me explicó que era un circuito o una placa de circuito, pero que en ese momento pues yo no sabía ni siquiera cómo hacerla ni dónde conseguirla. Y pues fui ideando la manera de realizar una especie de bobina geométrica, y a través de esa bobina geométrica, cerca de la casa donde yo estaba, había una especie de tienda donde arreglaban motores, me acuerdo, motores o bombas de agua, y me acuerdo que fui ahí a conseguir alambre que fuera pues de uso así industrial, y entonces conseguí un montón de alambre. Y ya se imaginarán pues haciendo pruebas con alambres gruesos, delgados, medianos, de todo tipo. Y poco a poco fui haciendo esta especie de bobina, que por azares del destino la empecé haciendo de 12 puntas, tratando de ser lo más simétrica posible, lo más perfecta posible. Y una vez que logré hacer esa simetría, la hice de 12 puntas, le pasé los alambres y le puse el cuarzo exactamente en medio. Ahora, teóricamente, la verdad es que pues siempre he sido un gran fan de la ciencia, no siempre me ha gustado investigar, pero pues nunca he estado en un área que podríamos llamar muy rigurosa científica, pero tenía cierto entendimiento, además también por otros lados de ciencia que podríamos decir que es no tan reconocida, pero que se encuentra en muchas áreas de la física avanzada, que tiene que ver con esta cuestión de la energía escalar y varias cosas. Así fue como también pues di con la energía orgónica o la energía orgón que explicó Wilhelm Reich, y pues bueno, obviamente conectado a esta cuestión de la orgonita. Pero me di cuenta que esto que había yo inventado sin darme cuenta, este nuevo dispositivo o este nuevo instrumento, pues en mi entendimiento era lo más parecido a una especie de réplica de un átomo. Entonces en mi entendimiento yo podía pues tratar de explicar de una manera científica cómo funcionaba la orgonita y tratar de explicar cómo funcionaba este instrumento que se me había ocurrido o que canalicé, como dirían algunos por ahí. Entonces simplemente lo que se me ocurrió pensar es que la resina, al ser una especie de material que tiene electricidad estática, porque podemos decir que es como una especie de plástico, atraería iones pues con carga positiva,
y de ahí esos electrones se irían directamente a la bobina, y debido a que es una bobina que tiene un alambre de cobre, esos electrones estarían girando alrededor y de alguna manera estarían interactuando con el cuarzo que está en la parte del medio. Y pues había también en este mundo de los cuarzos y demás, y uniéndolo con la física, sabía que los cuarzos tenían ciertas propiedades pues eléctricas, vibracionales y demás. Entonces se me ocurrió que era una especie de puente entre dimensiones, una especie de conector entre universos o entre mundos o entre algo. Y de alguna manera pues me di cuenta de que existía una relación entre este dispositivo y, por ejemplo, los atrapasueños. Los atrapasueños en el Camino Rojo o en los Lakotas, en los Sioux, son utilizados precisamente para atrapar los sueños negativos o las energías negativas, y funciona de la misma manera. Los pensamientos o los sueños o las energías negativas quedan atrapados en esta red de tela y se supone que son limpiados a través de las plumas que tienen estos atrapasueños. Y como yo sé y estoy casi seguro que todo conocimiento antiguo tuvo su base en alguna ciencia que ya se ha desaparecido y que estamos empezando a retomar, pues me di cuenta que en realidad estaba haciendo atrapasueños modernos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues por más que intenté buscar información científica al respecto, pues me di cuenta que era muy difícil. Y pues bueno, ese es otro tema que tiene que ver con esta cuestión de la ciencia, los dogmas, los paradigmas y demás. Y entonces, dentro de este vasto mundo, pues di con varias similitudes en la realización de este instrumento, como por ejemplo los campos de torsión de Einstein-Cartan, la geometría sagrada, y tuve que estudiar también en lo que pude campos electromagnéticos, teoremas como el de Maxwell, tratando de entender cómo funcionaba, porque es como si una intuición como si realmente fuera un mensaje o algo que hubiera llegado a mi cabeza y que yo tratara como de justificar o de comprender cómo es que servía, cómo es que funcionaba. Y bueno, realicé varios dispositivos de experimentación, entre ellos también con formas pues de todo tipo, también grandes, pequeños y demás. Y en ese inter es cuando volví a encontrarme ni más ni menos que con mi buen amigo Miguel García, que está aquí conmigo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y pues bueno, prácticamente lo que hice fue compartirle todo lo que yo había pues descubierto y demás, porque también a Miguel también por eso se convirtió en mi amigo, porque a él también desde que nos conocimos, que ya tiene muchísimo tiempo, pues también le fascinaban todos estos temas, inclusive conspiranoicos y de la energía y todas estas cosas. Y digamos que era como de los pocos amigos, ¿no, Miguel? Que tenías que les gustaba esta parte como locochona, ¿no? Del conocimiento. Sí, desde como dices, conspiraciones, desde cuestiones alienígenas o cosas raras que no sabemos de dónde vienen o cosas así, pues siempre platicábamos, ¿no? Siempre hacíamos nuestras teorías y nos pasábamos el rato tratando de comprender qué es lo que pasaba en el universo, en el universo en sí. ¿Sí? Lo que sucedía. Pero ¿qué pasó, Miguel? Entonces yo te enseño esto y luego ¿qué pasa? Pues como siempre, mi parte escéptica pues no creía mucho, ¿no? O sea, me costaba como trabajo verlo, pero pues como siempre platicábamos, pues le empezamos a buscar, a rascar, a tratar de entenderle, ya que tú te habías clavado en la cuestión de Maxwell, de la teoría electromagnética, pues empezaba a tener mucho sentido, muchas cosas. Y me acuerdo mucho de una vez que estabas hablando, yo creo que ya a niveles cuánticos, no me acuerdo bien, pero recuerdo mucho que le enseñé la idea. Ni siquiera fue un dispositivo, fue como la idea a una maestra ucraniana que nos daba mecánica cuántica en ese entonces. Y coincidían muchas cosas en la teoría que tú tenías, sin bases, digamos. Pues es que sí eran bases científicas, pero sin bases académicas. Exacto, esa es la palabra, sin bases académicas como tal. Ajá, y lo curioso y lo que me abrió a mí la mente fue que ya del lado académico sí había coincidencias, sí había ecuaciones. Me acuerdo que saqué esa vez una libreta de mi materia de mecánica cuántica y empezamos a ver relaciones con
con el giro del campo magnético que estaba generando la bobina y que estaba al parecer creando un campo de energía cero en el centro de vacío. Y me acuerdo, Miguel, que yo te decía, no, Miguel, pero es que mira, tiene esta parte como eléctrica y no sé qué, y tú también me decías, no, sí, es que sí tiene sentido, ¿no? Y de ahí como que te empezaba a hacer dudar, ¿no? Y como decir, bueno, igual y sí funciona esto, ¿no? Sí, claro, porque pues uno ve un elemento de resina, digamos, un tanto inerte, no estás viendo pues chispas, ¿no? Por ejemplo, no estás viendo algo evidente y como bien lo mencionas, es una especie de ciencia, no sé si oculta o perdida, que precisamente con la academia no coincide o no es muy aceptada muy, muy abiertamente y el ingeniero siempre va a dudar, ¿no? Siempre necesita... La mente del ingeniero siempre necesita ver como la práctica, que algo esté haciendo, pero sí, ya a nivel teórico empieza a haber mucha congruencia. Y luego de ahí me acuerdo que empezamos a hacerlos, porque Miguel ahora sí que me ayudó ahí a empezar a hacer como ciertos diseños y de repente me tenía ideas y ya me decía, no, mira, ¿y qué tal si le metemos tantas vueltas? Porque va a tener más power así, mucho más poder que si nada más le das una vuelta o dos. Y después ya empezamos a pensar, oye, y si en lugar de eso le metemos cierto número de vueltas exactas, así, como tratando de hacer nuestros experimentos, ¿no, Miguel? Sí, todo fue muy práctico realmente, pero siempre había una base teórica, siempre había mucha información desde lo de Flanagan, de sus generadores de campo de torsión, que me acuerdo también una vez que me enseñaste un libro, no me acuerdo si fue El poder de las pirámides. Sí fue ese. Ajá. Que explicaba precisamente los campos de torsión, y él sí es un poco más técnico, él sí es un poco más teórico en sí. Que me acuerdo, Miguel, que creo que en algún video ya lo compartí. Ese video lo conseguí en una librería antigua cuando tenía yo 17 años. Y me acuerdo que a partir de esa edad, cuando lo leí, pues ahora sí que se me fijó la idea de que algún día tenía yo que conocer a Patrick Flanagan. Y pues lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y no encontraba nada hasta que ya tiempo después, pues el destino hizo que... Bueno, el destino, ya saben, por decir de alguna manera, pues ahora sí que atraje o creé o coincidí o como quieran llamarlo. Y entonces pues se logró que pudiera contactarme con él. Y cuando me contacto con él, pues lo que hice fue compartirle todo lo que habíamos desarrollado, todas las ideas que se nos habían ocurrido. Y lo que me acuerdo que en esa ocasión fue compartirle pues prácticamente lo que yo creía. Y que pues ahora lo comparto con ustedes o lo compartimos con ustedes. Y que esto va a servir para que pues después Miguel les explique un poco más al respecto. Cuando hablé con Patrick Flanagan, yo le comenté, bueno, para empezar empecé a hablar con Patrick Flanagan por una cuestión de frecuencias de sonido, porque no fue realmente directamente por estos dispositivos, sino que estaba yo investigando la cuestión de la afinación en 432 Hz contra la de 440, y estaba investigando también las frecuencias solfegio. Me acuerdo que platicando con él, el primer tema fue ese, donde él también me dijo que pues no le veía mucho sentido al solfegio, pero que la afinación en 432 sí le veía un sentido y demás. O sea, como que ahí se hizo esa, digamos, como que amistad a distancia con él. Y después que bueno, ha sido increíble poder platicar con él algunas cosas. Inclusive llegué a hablar por teléfono con él también, eso fue increíble. Y me acuerdo que él me dijo, bueno, no tengo ahorita el tiempo, era por teléfono, y me dijo para explicarte todo, pero ¿por qué no me dices qué es lo que tú entiendes de cómo funcionaría tu dispositivo, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces me acuerdo que le envié varias fotografías que Flanagan vio, que estudió, y ya le expliqué a grosso modo lo siguiente, que prácticamente es base del funcionamiento, ¿no? Entonces le expliqué lo que ya les había comentado, que es esta resina atrae estos electrones con carga positiva. Estos electrones se van hacia el alambre al tener esta geometría hace que empiecen a girar, que empiecen a moverse, y lo que está haciendo es que produce cambios o alteraciones en el cuarzo, el cual se encuentra también comprimido de una manera microcomprimida. O sea, no crean que es una fuerza así extraordinaria, es una microcompresión en el cuarzo. Pero al tener el cuarzo la microcompresión y al tener también este flujo de electrones, lo que está haciendo es que, aparte de que está generando o digamos como una especie de filtro de iones positivos, transformándolos a iones negativos, que después supe que se llamaban cationes y aniones,
es simplemente eso, ese filtro realizaría pues cambios muy positivos dentro del sistema nervioso, alrededor de lo que se encuentra cerca de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestros procesos eléctricos cerebrales y demás. Y de ahí pues le expliqué que el cuarzo es algo muy interesante porque tiene muchas propiedades, como son por ejemplo la piezoelectricidad, y bueno, ahorita que cosas que vamos ahorita a ver con Miguel. El chiste es que el cuarzo tiene esas capacidades y en realidad es como si fuera una especie de maximizador del cuarzo o de ese elemento. Pero todos los elementos que tiene este dispositivo pues harían que funcionaran como dos caras de una misma moneda, ¿no? Como dos elementos que no pueden ir uno sin el otro. Entonces es como si un cuarzo de por sí ya funciona y al ponerle este sistema y esta bobina lo que estamos haciendo es que se amplifica. Y para no hacer el cuento tan largo, Flanagan me dijo que efectivamente era exactamente eso que estaba diciendo, pero que aparte tenía que entender que había un proceso de resonancia, cosa que después pues Miguel me explicó, porque yo ahí tenía yo ciertas ideas, pero todavía no entendía. Digo, tenemos que entender que esto fue hace, no sé, ya bastante tiempo. Estamos hablando de 2008, 2009, cuando yo estaba platicando con él y tenía yo muchos conceptos, pero no tan claros como ahora los tengo, como esto que tiene que ver con la resonancia en relación a la geometría con el alambre, ¿no? Porque yo sabía de resonancia por la música, pero no sabía de resonancia directamente con campos electromagnéticos y alambres y todas estas cosas. Y entonces sobra decir que ahí fue cuando Flanagan también me dio algunos consejos de cómo podía mejorarlos utilizando algunos elementos y demás. Entonces obviamente pues fui corriendo a platicarle a Miguel todas estas cosas. Y de ahí Miguel dijo, órale, pues sí, es que sí tiene sentido esto y esto y esto. Y pues ¿qué más pasó, Miguel? Acuérdame, porque ya ni me acuerdo. Pues es muy curioso porque por cómo me lo presentaste, fue algo muy intuitivo realmente, ¿no? O sea, fue sí a partir de la orgonita, pero tú decidiste hacer la bobina por buscar los patrones de la antena fractal, por así decirlo, de la placa de cobre, ¿no? Que después supe que las antenas fractales eran así, ¿no? Que eran ese tipo de patrones, porque tampoco sabía eso, Miguel. Sí. Exacto, sí. O sea, diste con muchos puntos que incluso la ciencia sigue desarrollando. Las antenas fractales siguen en investigación ahorita, ¿no? Entonces, y tienen aplicaciones prácticas. Entonces ahí es cuando yo creo que despiertas más mi interés en el tema. Claro. Porque hay muchas coincidencias que, pues, digamos que no habría manera lógica de que tú las tuvieras sin conocerlas, digamos, claro, ¿no? Como si fuera una especie de intuición o algo ahí. O lo que dices, ¿no? De canalización, o no sabemos explicarlo, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, lo que mencionas de la resonancia, resulta que el efecto piezoeléctrico junto con el efecto piezoeléctrico inverso de la bobina, que está generando un campo magnético, genera frecuencias armónicas como en la música. Fíjate, exacto. Y a eso se refería, yo pienso, Flanagan. Ahorita ya lo entiendo diferente. En ese momento realmente yo lo entendía por las frecuencias electromagnéticas nada más y resonantes, ¿no? O sea, como la música en sí. Pero resulta que el cuarzo sí tiene frecuencias armónicas en las cuales vibra el dispositivo. Entonces me acuerdo que precisamente eso fue lo que me llamó mucho la atención, y como siempre platicábamos de pues nuestras teorías sobre la vida, sobre cómo funciona hasta el cerebro y las coincidencias y bueno, todo lo que aprendí de ti también, pues me llamó la atención porque dije, bueno, esto parece una prueba de que algo hay ahí atrás, ¿no? O sea, claro, algo te está dando el mensaje, algo, no sé. ¿Quién sabe dónde se conecta este cuate? Sí, exacto. O sea, ¿cómo pudo saberlo, no? Y incluso, ¿no? Así de, bueno, yo estoy estudiando ingeniería y no se me ocurrió, ¿no? O sea, ¿cómo pasó, no? Que aquí es importante nada más este paréntesis, que más adelante quiero hacer un video al respecto, y es esta parte de cierto control, ¿no? De los paradigmas y de la ciencia, y cómo pues existe grandes tecnologías que no se desarrollan porque es como si hubiera esa especie como de control, Miguel, ¿no? Como de no se salgan del redil, ¿no? Como que sigan esta línea y no vean otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Pues yo me acuerdo de las primeras pruebas que le hice en la escuela, que me lo llevé a la clase de antenas, ¿cómo se llamaba? Antenas y radiación electromagnética o algo así, no me acuerdo. Y se lo presento al maestro, creo que de hecho fue antes que la maestra de mecánica cuántica. Y este maestro, sin ni siquiera hacer una prueba, sin ni siquiera
hacerme caso de la explicación que teníamos todavía un poco burda en ese entonces. De plano me dijo que era, pues... algo de la nueva era, que andabas muy hippie. Sí, exactamente, y que era algo ridículo y que pues no tenía sentido, ¿no? Y aún así me acuerdo que lo checamos con un analizador de espectro y con una transmisión de antenas y cambiaba algo ahí el patrón de radiación, y con el maestro ahí presente, él era así como que no, es que debe tener otra explicación, ¿no? Esto no puede ser así. Pero que no podía explicarlo, ¿no? No podía explicarlo, pero estaba pasando y aún así no lo aceptaba. Entonces sí hay algo ahí de una, pues no sé si llamarlo adoctrinamiento o qué, pero sí es como lo mismo que hemos platicado, ¿no? De la especialización. Tú eres ingeniero y te tienes que dedicar a esto y no puedes voltear a ver otras cosas, digamos, místicas, ¿no? Claro. O sea, no las puedes unir porque no son lo mismo, ¿no? Sí, es como y que ese es el problema, Miguel, que no nada más es en la cuestión electrónica y de ciencia, sino también en la arqueología y en la filosofía. Y bueno, en la filosofía un poquito menos, pero también. Y tiene que ver con esta cuestión de decir ideas que desafían al sistema y que pues la mayoría de los casos se burlan de ellos y no quieren ser el objeto de burla, ¿no? Entonces ni modo que llegue este maestro y diga, oigan, sí funciona, porque van a decir lo mismo. Ah, mira, el loquito hippie, no sé qué se metió, ¿no? Sí, en una de esas hasta lo terminan quitando sus clases, ¿no? Exacto. A lo mejor no lo pueden correr, pero lo mandan a un cubículo ahí. Porque sí, y ahorita me caen como en gracia, ¿no? Porque la mayoría de los maestros que yo llegué a conocer, que estaban un poco más abiertos, literalmente estaban encerrados en sus cubículos, ¿eh? Claro. Ahorita en este momento lo estoy como recordando, haciendo consciente, sí. Y luego de ahí me acuerdo que pues buscamos un nombre para estos dispositivos. Me acuerdo que me gustó o se me ocurrió otra vez esto que se llama Metayantra. Entonces le puse meta por esta cuestión de que va más allá, como cualquier cosa que diga meta, ¿no? Significa más allá de. Y yantra por la cuestión hindú, que significa instrumento, ¿no? O dispositivo. Entonces, igual de manera intuitiva, pues simplemente le puse un instrumento o esto que es más que un instrumento, ¿no? O más que un dispositivo. Y luego de ahí me acuerdo que pues por ciertas circunstancias de la vida yo tenía que atender otros asuntos. Yo lo dejé simplemente en esta cuestión como teórica, investigativa y práctica para mi vida. Y como siempre se los he dicho, pues todo lo que comparto en este canal son cosas que a mí me han funcionado y que después de que a mí me ha funcionado, pues lo comparto con ustedes, esperando que también les funcione, les resuene como a mí me ha funcionado y me ha resonado. Y de la misma manera, pues yo simplemente los usé para mí, ¿no? Así que para mi, no mi beneficio, sino para mi propio desarrollo e investigación. Y me acuerdo que también regalaba por todas partes dispositivos, ¿no? Sí. Su bienvenida siempre era colgarte. Casi que, toma, póntelo y mañana me cuentas qué onda, ¿no? Sí, a todo mundo le regalabas. Y luego de ahí, prácticamente yo empecé como que a desconectarme y por varias circunstancias perdí un poco el contacto con Miguel, pero Miguel pues obviamente siguió en esta línea de investigación. Y pues realmente ahora estás dedicando tu vida, cuerpo y alma a esto, Miguel, ¿no? Platícanos. Sí, es muy curioso, ¿no? Recordando la historia cuando por primera vez me lo enseñas y casi que hago lo mismo que mi maestro de ay, eso o qué, ¿no? Digo, también agradece que soy bien necio, ¿no? Y terco, entonces sí, claro. Yo digo, es que no me está entendiendo. Exacto. Y ahora me dedico al 100% a esto, ¿no? Tanto a la fabricación. Yo creo que hubo un tiempo precisamente en el que nos distanciamos un poco, que igual fue un reencuentro, ¿no? Cuando empezaste a enseñarme esto, quién sabe por qué pasan las cosas así, que realmente pues estaba en esto y andaba en otras cosas y pues sí, como que lo hacía ya más como por arte, porque estaba bonito y aparte funcionaba. No, y lo que fue increíble fue que empezaste a hacer mejoras, ¿cómo se puede decir? De estilo, ¿no? Entonces pues los míos eran totalmente así pegajosos en la parte de atrás porque yo no sabía cómo quitarlo. Y me acuerdo que tú dijiste, no, mira, se le puede poner una lijadora y de aquí los dejamos bien bonitos. Y esto lo hacemos como que toda esta parte de belleza lo mejoraste, me acuerdo, Miguel. Sí, creo que en esa temporada me enfoqué más en eso, en mejorar, porque realmente ya toda la, digamos, investigación científica hasta mi nivel de entendimiento, digamos, en esa época, pues ya estaba hecha, ¿no? O sea, tendría que estudiar más y en ese momento, y bueno, me dediqué más a diseñarlos mejor, a mejorar el proceso de fabricación, a hacer las bobinas mejor,
Eso sí fue una cuestión electromagnética de hacer que inducieran mejor el campo. Exacto, que ahí empezaste a sacar estas bobinas que yo te decía, ¿qué onda, no? Porque en lugar de ser una especie de estrella, pues después vi que utilizabas ya como doble embobinado y unas ondas que yo dije, wow, se ve padrísimo, ¿no? Y fíjate que curioso, Miguel, porque después vi que varias personas, digo, no en el mundo, pero sí varias personas que no tenían una conexión con nosotros ni nada, empezaron a trabajar también este tipo de cosas, pero en otras áreas, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un investigador, que ahorita no tengo su nombre, un investigador del fenómeno OVNI en Estados Unidos y que según había canalizado cómo hacer una especie de antena de comunicación con seres galácticos, y usaba precisamente una bobina sin resina, sin nada, pero una bobina de alambre con clavos de 12 puntas, ¿no? Sí, exactamente como la visualizaste tú en el principio, de 12 puntas y con la misma, digamos, estructura, porque las bobinas, digamos, clásicas, pues son como las de Tesla, que son un embobinado sin ninguna, digamos, geometría, nada Exacto. más es la cantidad de vueltas, ¿no? Bueno, y no quise investigar más, pero quién sabe cuántas más ideas parecidas salieron, pero ninguna obviamente era un dispositivo pránico de energía o orgónico, como le quieras llamar, sino que realmente era como el uso de este tipo de geometría y el alambre, ¿no? Sí, yo creo que ahí también, digo, es una opinión o una suposición mía, que también del otro lado es como esa tendencia a hacer lo que está ya hecho, predefinido, ¿no? O sea, claro, yo he visto mucho que empiezan, lo que dices, ¿no? Que empiezan a meter las bobinas en este tipo de aparatos, pero lo dejan para seguir haciendo lo que es más conocido, lo que es más aceptado, ¿no? Entonces, ahí sí fue un reto ya en la cuestión, digamos, de oficio, de dedicarme a esto, que fue... No, es que le tengo fe a esto que diseñó Iván, le voy a seguir aquí, ¿no? O sea, no caí en eso porque realmente es más fácil vender la orgonita. Claro, sí, porque es más común y ya, como te digo, cuando investigaba solamente existía y sigue existiendo solamente copias de copias de copias de copias, pero no hay una investigación, pues ahora sí que real, así auténtica del fenómeno, más que lo que hemos pues tratado de investigar nosotros en nuestra cuenta, Miguel, sí, porque no hay, ¿no? No hay, es raro, es como... raro porque no hay un interés en ese aspecto. Y bueno, y después de esa época en la que digamos que me dediqué a nada más a mejorar como lo visual, pues ya empecé a investigar todavía más, a hacer otro tipo de pruebas, a conseguir detectores de iones, a detectores de campo, y empezamos a ver otras propiedades que pues ni siquiera en cuenta antes, no sabíamos que las hacía. Que yo creo que tú sí lo intuías de alguna manera. Sí, de manera sí, intuitiva sí, pero es el mismo fenómeno del tratar de ser lo más honesto con uno mismo, porque al final acuérdate que lo hacía para mí, entonces tenía que ser algo que en realidad funcionara y no podía basarme en lo que otros dijeran, sino que realmente comprobara que funcionaba. De hecho me acuerdo que hice también experimentos con plantas donde les puse a varias plantas estos dispositivos para ver si aumentaban más. También me di cuenta que no podía dormir si me ponía uno. Hasta la fecha no puedo dormir porque se siente como una energía que está ahí constante, como si te llenaran energía. Bueno, muchísimos efectos que después pueden revisar y demás que has visto, ¿no, Miguel? Sí. Y bueno, inclusive fenómenos extraños como un amigo, ¿te acuerdas que le hicieron una operación en el ojo? Y en esta ocasión se me había ocurrido, ¿te acuerdas? Hacer una especie de cráneo con resina y haberle puesto la bobina en la parte del medio, y en mi teoría era una especie como de protector, donde la persona ponía la intención de que era un protector de su energía, no porque existieran energías negativas y demás, sino una especie de protector de sus propios pensamientos y demás. Una especie de filtro. Y me acuerdo que estaba impactado este cuate, que por cierto, si nos está escuchando, que se llama Adrián, le mandamos un saludo grandote. Y me acuerdo que, imagínate, ya tiene muchísimo tiempo esto, que apenas estamos acordando. Y me acuerdo que le habían operado el ojo y el cráneo se estrelló sin explicación en la parte del ojo. Del ojo, ¿no? Sí, de hecho aquí pongo una foto. La tengo la foto, entonces ahorita la pongo. Y aparte que aparecían como cosas extrañas dentro de la bobina, me acuerdo, ¿no? Como ciertas como si se quebraran en algunas partes y no sé, fenómenos muy interesantes que pues ya no le compiten a la ciencia actual, ¿no?
Sí, de hecho tú decías mucho, hablabas de la vibración, supongo que por lo que menciona Tesla, Ajá. de la vibración, y dices, es que el cristal está vibrando. Yo así, sí. ¿cómo? O sea, ¿cómo crees, no? Sí. Y resulta que sí, por el efecto piezoeléctrico y por la estructura de la resina y por el campo magnético que está generando, que es un campo alterno por el tipo de bobina, sí está vibrando el cuarzo. Entonces esas quebraduras por el lado científico tienen esa explicación. Como está vibrando el cuarzo, literalmente se está moviendo, se está deformando y está moviéndose. Claro. Pues se estrella la resina. Y me acuerdo también, Miguel, que una vez en estos primeros que hice, no sé si recuerdas uno que te encantó, donde agarré un cuarzo grande con doble punta y le puse un alambre a la izquierda enrollado y otro alambre a la derecha enrollado, los conecté a una corriente y lo conecté a la luz. Sí, yo así de, este loco que está haciendo va a quemar su casa. Pero que tenía explicación, tiene explicación, Sí, ¿no? Sí. De hecho, esa vez lo checamos con un alambre y algún radio o algo así. Y detectamos que estaba generando ahí un campo hacia un lado. Sí, está generando un campo electromagnético, un campo electromagnético. Y ahora que ya tenemos más conocimiento, el cuarzo estaba regulando la frecuencia de ese campo. El voltaje, digamos. Voltaje, ajá. Sí, claro. Sí, y entonces estaba emitiendo, digamos, la vibración o la frecuencia del cuarzo, y ahí es donde entra la teoría o pues ya el hecho de que es un potencializador de los efectos del cuarzo, ¿no? Y fíjate que curiosamente, hablando de estos fenómenos extraños y locochones, me acuerdo que cuando te pusiste a investigar viste de Tesla una frase que se aventó que tiene que ver precisamente con esta cuestión de los cuarzos, porque también para los que nos están escuchando les interesa este tipo de temas. Aunque no lo crean, algunos no lo sepan, Nikola Tesla no nada más fue inventor, sino que también fue escritor, y mucha gente no sabe que tiene libros. Y bueno, en esos libros hay una frase que me acuerdo que me dijiste, que va muy ad hoc, muy de acuerdo con este tipo de tecnologías, ¿no, Miguel? Sí, y que yo no tenía idea de que Tesla, sí lo conocía por muchas cuestiones de la ingeniería, pero no tenía idea que tuviera un interés, digamos, en los cristales, por ejemplo, claro, ¿no? Y la frase dice así, literal, la voy a leer: en un cristal tenemos pruebas claras de la existencia de un principio de vida formativa, y aunque no podemos entender la vida de un cristal, sin embargo es un ser vivo. Totalmente. Y bueno, quiero decirles también que Miguel me ha ayudado a veces a entender fenómenos que yo entiendo de una manera muy intuitiva, pero que él me explica, ¿no? Por ejemplo, después haré un video específico sobre eso, que es, por ejemplo, los cristales de bismuto, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo es posible que son iguales a las geometrías de las pirámides mayas o toltecas? O ¿qué onda con esto, no? Entonces va por ahí más o menos esta investigación de Tesla, porque sí, efectivamente, todo cuarzo tiene una geometría específica. O sea, no son cosas inertes o sin sentido, sino que son realmente herramientas pues de energía, ¿no, Miguel? Sí, que reaccionan al electromagnetismo y que generan corrientes eléctricas. Entonces, sí yo pienso y sigo pensando a la fecha que nada en la naturaleza está hecho, digamos, a lo tonto. Todo tiene un propósito. Y bueno, el que un mineral tenga propiedades eléctricas tiene un propósito, claro, en este universo, en este planeta, ¿no? Sí, pues pocos saben, y ya lo he dicho en este canal, pero no todo el mundo lo ha escuchado. Pocos saben que, por ejemplo, los huesos son cristales, ¿no? Los dientes son cristales. Entonces, desde ahí ya dices, wow. Y si son cristales, tienen resonancia, tienen propiedades eléctricas, tienen propiedades de frecuencia. Y bueno, eso ya es otro cantar, Miguel, ¿no? Sí, sí. Ahora, también, para no alargarnos todavía más, pues obviamente después de esto, cuando Miguel me explicó, por ejemplo, cómo se podían hacer las placas, me acuerdo que empezamos a desarrollar, se me ocurrió empezar a utilizar las figuras de los campos de cultivo, que también tienen muchísima geometría, muchísima información, que hacen muchísimas cosas. Y de ahí pues ya prácticamente Miguel desarrolló muchos modelos, ¿no? Prácticamente yo hice la base de esto, pero Miguel, prácticamente, ¿cuántos modelos tienes disponibles, Miguel? Más de 300 modelos diferentes, es que es muchísimo lo que se puede hacer con... Más de 300 modelos, en los cuales obviamente hubo una participación muy directa de mi parte, otra fue totalmente de Miguel. Entonces existe ahí como esta ya fuerzas de los dos juntos trabajando, ¿no? Para mejorarlos y para tenerlos bien. Ahora también ya estamos empezando a
retomar esta cuestión de los campos electromagnéticos para hacer bobinas que van a ir conectadas, que también Miguel supo cómo ponerles luz. Entonces va a ser luz junto con una frecuencia, bueno, muchísimas cosas, ¿no, Miguel? Y un proyecto todavía que no podemos quemar aún, no podemos decirles, pero que pues está muy interesante, inclusive tiene que ver con la levitación electromagnética. Sí. Yo creo que este es un tema que tiene todavía muchísimo desarrollo, muchísima información que darnos. Tiene, yo creo que un año que empecé a investigar todavía más. Ya me adentré más en la investigación, en comprobar, en comprobar su funcionamiento y mostrar estos efectos. Y bueno, yo creo que en unos años más o en unos meses más vamos a encontrar cosas que hoy ni siquiera contemplamos, ¿no? Y solamente para cerrar con broche de oro esta pequeña cápsula, Miguel, y para que todos aquellos que nos estén escuchando se den una idea de lo que sucede. No queremos afirmar que exista una conspiración, no queremos afirmar que existan este tipo de cosas en el mundo, porque creemos también que es importante que nos hagamos responsables de nosotros mismos, y si cambiamos nosotros, cambia el mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué darle poder a este tipo de ideas de conspiración? Pero simplemente como para cerrar con broche de oro, falta decir que hubo hace unos meses un ataque directo contra todas las personas que se dedican a hacer este tipo de cosas como orgonitas. Obviamente también afectó a Metayantra. Y pues fue ni más ni menos que te llega de repente un correo, te cancelan se cancelan algunos anuncios que tenías, que tenemos, y de repente te llega un mensaje ni más ni menos que ¿de dónde, Miguel? De la Comisión Nuclear Reguladora de Estados Unidos, asegurando que cualquier dispositivo que proteja contra los campos electromagnéticos, que genere iones negativos o que maneje energía escalar, es radioactivo y es peligroso. Lo cual obviamente es una absoluta y total tontería. Sí, exactamente, o sea, no tiene ningún sentido, ningún fundamento, pero es muy curioso y uno empieza ya a pensar en que sí existe una conspiración o algo así más grande. Digo, no estamos, que quede claro, ¿no? Para que los comentarios no nos vayan a poner, sí. O sea, no quede claro, o sea, obviamente conocemos el tema, lo sabemos a profundidad, pero no nos gusta darle fuerza ni poder a ese tipo de ideas, porque si les das poder a ideas los haces crecer más, ¿no? Entonces podemos verlo como un error gracioso, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, como que alguien se equivocó y en vez de poner algo puso otra palabra y lo catalogaron así, ¿no? Así que, en pocas palabras, ¿dónde pueden encontrar todas las personas que nos están escuchando, Miguel? ¿Dónde pueden encontrar estos dispositivos? ¿Las páginas cuáles son? Pues en redes sociales como Metayantra, en cualquiera lo encuentran como Metayantra simplemente, y la página es metayantra.com. Ahí hay mucha información, incluso la explicación, el manual que hiciste tú hace un chorro de tiempo, sí. Unos videos donde explico yo un poquito el funcionamiento y bueno, toda la variedad de productos que hay. Y pues también cualquier duda que lleguen a tener por ese medio, por allá nos pueden preguntar cualquier duda, ¿no? Estamos muy contentos de poder compartir esta información y de incluso debatirla, ¿no? Pues perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias, ahora sí que por ayudarme a volver a platicar todo esto que pues hacía mucho tiempo no lo había compartido, porque bueno, también yo confiaba en que bueno, ya Miguel tiene esta parte y él va a seguirle dando, pero también es padre a veces pues decir estas cosas, ¿no? De cómo sucedió y cómo se me fue ocurriendo y cómo lo fuimos tejiendo, Miguel. No, pues muchas gracias a ti, pues gracias a ti que por eso estoy aquí. Y pues es curioso, ¿no? Como en nuestras vidas ha habido etapas en las que nos distanciamos un poco en ciertos proyectos y luego regresamos y bueno, por algo están pasando las cosas ahorita así como están. Y bueno, más adelante haremos videos y también los van a encontrar en el canal de Metayantra, donde vamos a subir, por ejemplo, casos donde han sucedido cosas muy extrañas de curaciones y demás, que no queremos tampoco que se tome como algo, una panacea de universal, ¿no? Y que cure todos los males, no, pero sí es algo que puede ayudar a ser como un complemento de muchas terapias o de muchas meditaciones y de muchas técnicas que pues hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, ahí en el canal, igual en YouTube, en Metayantra, yo ahí estamos subiendo y he explicado algunas cosas que mencionamos aquí, por si les interesa, por ejemplo, el efecto piezoeléctrico, electromagnetismo, esas cosas, ahí hay información y vamos a seguir publicando casos como dices. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar.
Ahora sí que estamos en contacto, los quiero de verdad a todos muchísimo, espero que esta información les sirva, resuene con ustedes y bueno, les mando un saludo grande desde el fondo de mi ser. ¿Alguna despedida de usted, Miguel? No, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los que vean y escuchen este video por, pues ahora sí que abrir su mente a otra dimensión para mí que me cambió la vida realmente. Y muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.